amigos, tenemos una entrevista. Vamos a hablar sobre trámites de dispensa y justificaciones para las elecciones generales 2021. Vamos a conversar con Luis Grillo, él es jefe de Servicios al Ciudadano del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo está, señor Grillo? Bienvenido, muy buenos días. Gracias por la invitación, muy amable. Señor Grillo, primero tenemos que hablar sobre las multas electorales. ¿Qué pasa si algún ciudadano no ha acudido a votar este 11 de abril? Sí, efectivamente, hay que recordar que el voto en el país es obligatorio y al generar alguna omisión hay una asignación de multa que bien puede ser por omisión al sufragio o bien por omisión a la instalación. Hay que considerar también los porcentajes de la OIT que se asignan por multas dependiendo en el caso de la omisión al sufragio, dependiendo del registro del domicilio del distrito al que pertenecemos. Recordemos que existen tres categorías: distritos no pobres, pobres y de pobreza extrema. En el caso de los distritos no pobres, la asignación de la multa asciende al 2% de la OIT vigente. En este caso estamos hablando de 88 soles. En el caso de aquellos distritos considerados pobres, la asignación de la multa es del 1% de la OIT vigente, equivalente a 44 soles. Y para aquellos distritos que están registrados o considerados como pobreza extrema, la asignación de la multa es de 0.5%, lo que equivale hoy por hoy a 22 soles. Ahora, la asignación de la multa por omisión a la instalación de una mesa de sufragio, estamos hablando de aquellos ciudadanos que han sido sorteados y que han sido asignados como miembros de mesas titulares o suplentes, o aquellos a quienes hemos invitado a que conformen la mesa precisamente para asegurar el ejercicio del derecho de voto de los electores asignados a esa mesa y los hemos negado, también somos generadores de esta multa. En el caso de este tipo de multa, por este tipo de omisión, no existe una categoría, la asignación es del 5% de la OIT vigente, estamos hablando de 220 soles. Sin embargo, la norma, señor Grillo, establece que se puede dispensar a ciertas personas. ¿Cuáles serían estos motivos de dispensa? Correcto. Hay que entender que la dispensa y la justificación, que son los recursos que ofrece el Jurado Nacional de Elecciones, es solo para aquellos ciudadanos que, ajenos a su voluntad, no han podido participar en este proceso electoral. No es que todas las personas que hayamos decidido no participar del proceso podamos dispensar. Hay que tener en cuenta que el reglamento, precisamente de este trámite, contempla algunas causales que deben de ser invocadas en la solicitud del administrado. En ese sentido, hay causales que efectivamente exigen también un pago de derecho de trámite, que para una dispensa asciende a 23 soles con 60 y para una justificación 23 soles con 40. Pero dado el marco y el escenario atípico en el que se ha desarrollado este proceso electoral, es importante señalar que se han incorporado algunas causales precisamente en el marco de la pandemia que venimos enfrentando, no solo aquí en el Perú, sino en el mundo entero. Y a raíz de esto es que nosotros estamos generando algunas causales precisamente en atención a ello. Hay que recordar que la ley 31038, promulgada por el Congreso de la República, identificó a la población de 65 años a más como una población vulnerable. Este tipo si bien es cierto, los ciudadanos de esta edad que están cuya edad varía entre 65 a 69 meses, con 69 años con 11 meses y 30 días, el voto sigue siendo obligatorio. Esta ley les permite el beneficio de solicitar una dispensa. El trámite es sencillo, es ingresar a la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, www.jne.gov.pe. Van a ingresar los datos que están consignados en su documento nacional de identidad y una vez que ingresen van a seleccionar el proceso electoral que van a dispensar y la causal que están invocando. Ya el mismo sistema se encargará de solicitarle los requisitos para que puedan finalmente registrar su solicitud en la plataforma. Este es el primer grupo identificado por esta ley. El segundo son los pacientes crónicos, pacientes con enfermedades crónicas como por ejemplo la diabetes, alguna cardiopatía, obesidad, entre otras. Y para, digamos, cumplir con esta causal se tiene que adjuntar algún documento que efectivamente acredite la enfermedad existente, ¿no? Por ejemplo, si yo soy un paciente diabético y me recetan metformina, en mi receta en la parte superior de la misma indicarán mis datos y luego las razones por las cuales me están recetando metformina, que es por ser diabético tipo 2.
Con ese documento más que suficiente, es un medio probatorio que efectivamente aplico la causal que estoy invocando. Este tipo de trámite, vuelvo a repetir, exonera a cualquier pago por derecho de trámite, lo que lo hace gratuito. El tercer grupo que está contemplado en esta gratuidad de la dispensa son precisamente aquellos ciudadanos que el día de la elección, el día domingo, al momento de acercarse al local de votación y como parte del protocolo implementado por nuestros compañeros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al ser medidos la temperatura, esta ha estado por encima de los 37.5 establecidos en el documento en cuestión, razón por la cual han sido invitados a dar un paso al costado y han pasado a ser registrados por nuestros compañeros de OMPE en un aplicativo de la administración de este órgano electoral que precisamente ha previsto para que no haya afectación alguna a los ciudadanos. Esta data que se ha generado a nivel nacional ha sido trasladada al Jurado Nacional de Elecciones para que nosotros procedamos a la dispensa respectiva. Entonces, vuelvo a repetir, ese trámite también es gratuito, dada la causal que se ha señalado. Y el último cuarto grupo son los pacientes que en este momento están enfrentando la terrible infección del COVID. Y en ese sentido, lo primero que quisiéramos exhortar a la población es que lo que más nos importa a nosotros, al Jurado Nacional de Elecciones, es la salud y la recuperación de las y de los ciudadanos. Y en ese sentido, una vez que hayamos concluido el tratamiento, una vez que estemos recuperados, hagamos el trámite sin problema alguno. ¿Cuáles son los documentos que acreditarían que hemos sido paciente COVID y que por esta razón no hemos podido participar del proceso? En primera instancia es el resultado con diagnóstico positivo del ciudadano. Puede, independientemente del tipo de prueba que se haya hecho, si ha sido una antígena, si ha sido una molecular, una serológica o una rápida, el detalle es que la prueba efectivamente se haya emitido y que el diagnóstico sea positivo. Con ese documento vamos nosotros a tomar como referencia los 14 días establecidos por el Ministerio de Salud, independientemente de que la sintomatología haya podido empezar días antes o días previos a la toma de la muestra de la prueba. Ahora, sí es cierto también que efectivamente no todos los organismos reaccionamos de la misma manera. Y en ese sentido, si la recuperación nos ha tomado mucho más tiempo y ha intervenido algún médico dándonos precisamente algún tipo de tratamiento, pues cuando nos recuperemos, a los 20, a los 30, a los 40 días, dependiendo sea el caso, pues el médico nos emitirá un documento, un alta epidemiológico, con el cual nosotros podemos evidenciar que efectivamente la fecha de inicio de la sintomatología y la fecha de alta que nos está emitiendo el médico en cuestión. Entonces, con ese documento, más que suficiente para poder tramitar la dispensa o la justificación sea el caso. Excelente, señor Grillo. Quedó clarísimo. En todo caso, ¿en qué casos se puede tramitar una dispensa o una justificación? Sin embargo, me gustaría incidir aquí que no tienen que hacer este trámite ahora mismo, sino tienen todavía un plazo. Correcto. La plataforma del módulo de dispensa se ha aperturado el día 12, un día después de haber concluido la elección, y la respuesta, en todo caso, a las distintas consultas del por qué no se podía hacer el trámite antes, es sencilla, porque la dispensa y la justificación son recursos que permiten extinguir una multa precisamente por una omisión generada. Si yo hubiera aperturado el servicio antes de la elección, ¿qué multa le extingo? ¿Qué omisión se ha generado si no había proceso alguno todavía concluido? Por eso es que recién el día 12 se ha aperturado. Tenemos todo el mes de abril, todo el mes de mayo, de junio, inclusive hasta el mes de julio, para realizar este trámite. Recordemos que nuestra plataforma funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y nosotros con gusto vamos a poder atender sus solicitudes una vez que estas sean registradas en ella. Perfecto. ¿Qué pasa ahora con las mesas de sufragio que no fueron instaladas? ¿Qué pasa con todos esos electores que no pudieron emitir su voto? Pero recordemos que es un porcentaje mínimo, ¿no? Pero siempre hay que hacer la consulta. Correcto. En un escenario ordinario, y utilizo el término para, digamos, identificar los procesos electorales antes de la pandemia, es decir, en un escenario convencional,
pues la ley orgánica de elecciones señala que cuando una mesa que ha intentado ser instalada hasta el mediodía se declara ya cerrada, todos aquellos ciudadanos que hemos estado asignados a la mesa de sufragio en cuestión somos generadores de multa. Pero no podemos negar, el Jurado Nacional de Elecciones no puede ser indiferente a este nuevo escenario y a estas nuevas variables que ha traído consigo esta pandemia. Por consiguiente, lo que se ha determinado es que precisamente, más aún porque los compañeros de OMPE, al momento de planificar el proceso de elecciones, ha contemplado el voto escalonado. Entonces, en ese sentido, si usted había sido convocada de acuerdo al último dígito de su número de identificación, acercarse al local de votación, por ejemplo, a las 6 de la tarde, y usted se da con la sorpresa que la mesa de votación ha sido declarada cerrada, no le podría imputar a usted una multa porque está cumpliendo con lo programado por nuestros compañeros de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces, frente a ello, el jurado ha tomado la decisión que va a solicitar a la OMPE que por favor nos comunique sobre las mesas electorales que han sido declaradas cerradas al mediodía, el día de la elección, para proceder a la dispensa respectiva de los ciudadanos y las ciudadanas que no han podido ejercer su derecho de voto. Esto no ocurre con aquellos miembros de mesa que fueron sorteados y fueron designados para la apertura de estas mesas, aún a pesar de los ciudadanos que fueron convocados precisamente para asegurar el ejercicio del derecho de voto de las y los ciudadanos que efectivamente se acercaron el día de la jornada electoral a cumplir con esta responsabilidad cívica. Bien, señor Grillo, hasta el momento, ¿cuántas personas han solicitado su dispensa en el marco de las elecciones generales? Sí, te decía que en ese sentido, desde el momento de la apertura del sistema hasta hoy a las 7:30 de la mañana, teníamos en registro más de 17.000 solicitudes solo acá en Lima y más o menos entre 21.000 solicitudes a nivel nacional. Hay que considerar y hay que tener en cuenta que cuando los ciudadanos ingresan a la plataforma, van a registrarse con los documentos, decíamos, consignados en su DNI, y uno de los datos tiene que ver el ubigeo en el que yo estoy registrado. Entonces, dependiendo del ubigeo al que yo pertenezco, va a llegar esta solicitud a la plataforma o a la bandeja de nuestras oficinas desconcentradas que tenemos a nivel nacional. Claro que sí. Señor Grillo, ¿algo más que le gustaría añadir para finalizar ya la entrevista? Te agradezco mucho. Sí, me gustaría exhortar a la población el reconocimiento que es del Jurado Nacional de Elecciones en virtualizar este procedimiento, ese trámite, con la finalidad de no generar ningún tipo de afectación en la exposición de la población para acercarse a las instalaciones del jurado a nivel nacional. Por ello es que les pido, les exhorto a la población de que por favor no se acerquen a nuestros locales. Si tienen alguna consulta, alguna duda con respecto al trámite, comuníquense con nosotros a través del call center al 311-1717 o a través de nuestro correo de consultas @jne.gov.pe, que con gusto vamos a atender. Es cierto que hay mucha demanda, pero recordemos que también el plazo para desarrollar ese trámite se ha extendido hasta el mes de julio, todo el mes de julio. Entonces, tengamos paciencia, recurramos con tranquilidad. Esta plataforma funciona las 24 horas, los 7 días de la semana, y evitemos, por favor, en exponernos ante una situación como esta. Bien, importantísimo este llamado. Muchísimas gracias, señor Grillo. Hasta una próxima oportunidad. A ustedes por la invitación. Listo. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.